también a mis hermanos de la directiva de evangelismo que me conceden este privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y pues vamos a dar inicio, como mi hermano mencionaba, haciendo una oración a nuestro Padre Celestial. Les pido que ahí donde ustedes se encuentren puedan acompañarme para orarle a nuestro Dios. Bendito y poderoso Padre que está en los cielos, en esta noche, Señor, de tu día, cuando ya tu día santo ha pasado, ya nos encontramos en el primer día de la semana. Y venimos ante ti, Señor, con ese deseo de ser iluminados por medio del poder de tu Espíritu Santo, ya que vamos a meditar en tu palabra y queremos que seas tú guiando nuestros pasos, guiando nuestra vida, que bendigas a cada uno de los hermanos que está conectado a través de esta plataforma de Zoom y también a los que a través de YouTube pues también van a ver ese video tanto en vivo como también la grabación que quedará para quienes deseen en tiempo posterior verla. Te pedimos pues que bendigas este estudio de tu palabra y todo te lo pedimos en el nombre santo y perfecto de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro tema, hermanos, para esta noche es el jinete del caballo blanco. Y pues este es un tema, hermanos, que en alguna medida ha sido objeto de discusión, sobre todo porque en el capítulo 6 de Apocalipsis aparece un jinete montando un caballo y teniendo un arco en su mano. Y también en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis también aparece un jinete teniendo una espada. Entonces, algunos han objetado que el caballo blanco y su jinete que aparece en el capítulo 6 es diferente a lo que aparece en el capítulo 19. Decirles, hermanos, que en cuanto a lo que es el tiempo en que se ubican ambas lecturas, ciertamente se trata de episodios de la profecía que se cumplirán en un tiempo distinto, más sin embargo, vamos a analizar que los personajes se refiere a la misma, al mismo ser, a la misma persona, pero no queriendo ir adelantándome en el tema, quisiera que viéramos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Y dice, y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Y miré y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Estos 2 versículos, hermanos, van a ser nuestra lectura base y sobre la cual vamos a ir analizando paso a paso cuál es su significado. Recordemos que Juan está en la isla de Patmos cuando escribe la revelación o el libro que conocemos como Apocalipsis, ya que se le es revelado por nuestro Dios las cosas que estaban por acontecer pronto. Entonces, en el capítulo 5 nosotros vemos un rollo que tiene 7 sellos y que no hay ninguno ni en el cielo ni en la tierra digno de poder abrir aquellos sellos. En el tiempo pasado, los sellos sobre un documento implicaba que la persona que podía abrir esos sellos
debía ser la persona indicada, tener la autoridad, tener la dignidad para poderlo hacer. Pero en este rollo que Juan ve, dice de que aquel rollo que tenía 7 sellos, no había nadie digno. Y dice Juan, y yo lloraba porque no se había hallado a nadie con la dignidad suficiente para poder abrir aquellos sellos. Pero le dijo, no llores, porque se ha hallado a un cordero, el león de la tribu de Judá, el que ha vencido, el que ha dado su vida por la humanidad. Este cordero inmolado, él sí es digno. Ese cordero representa a nuestro Señor Jesucristo, el cual por el sacrificio que él hizo en la cruz, él tiene esa dignidad de poder revelar lo que hay en cada uno de estos sellos y también de revelar lo que hay en el rollo. Y dice, y cuando el Cordero abrió el primer sello, aquí hermanos vamos a ver en esta sesión de estudio únicamente lo que acontece en el primero de los sellos. Y nosotros vemos que al abrir el primer sello, lo que ve Juan, que se le es mostrado, es un caballo blanco y un jinete que lo monta teniendo un arco. Y ese jinete también tiene una corona y también dice, salió venciendo y para vencer. Veamos cada una de las partes de estos 2 versículos que son la base de nuestro estudio. El caballo, amados hermanos, en las escrituras se utiliza para representar lo que es la militancia, porque un caballo es admirado por su tamaño, por su fuerza, por su belleza, por su nobleza, por su coraje, por su rapidez. Y es utilizado en las batallas, o era utilizado en el tiempo pasado en las batallas. La palabra de Dios dice de que el caballo es alistado para la guerra. Entonces, en esta profecía que nosotros vemos, hay algunos verbos. Por ejemplo, el verbo venciendo y vencer. Esos son verbos de acción. Son verbos utilizados en una guerra y que proyectan militancia. Eso implica que hay confrontaciones violentas, que hay batallas, que hay guerras, que hay conquistas. Entonces, el caballo se alista precisamente para una batalla. En Job 39, 21 al 22, en la versión Dios habla hoy, dice así, hablando acerca del caballo. Escarba arrogante en la llanura y sin temor se lanza a la batalla. Se ríe del terror y no se asusta, ni se acobarda ante la espada. Por más que resuene la aljaba del jinete y lancen chispa las lanzas y las jabalinas, con ímpetu incontenible devora las distancias. Suena la trompeta y ya no puede estarse quieto. Contesta con relinchos al toque de la trompeta. Desde lejos siente el olor de la batalla y oye las voces de mando y el griterillo. Mire qué descripción más amplia nos ofrecen estos versículos acerca de el caballo, hablando literalmente, que es un animal que no le teme a las lanzas, es un animal valiente, es un animal que va avanzando con ímpetu, que es un animal el cual dice cuando oye las voces, los griterillos, relincha y siente ese olor de la batalla. Esos caballos, hermanos, son símbolo entonces de acción, de militancia, de movimiento. Y en ese sentido, hermanos, quiero decirle que este caballo está simbolizando, o más bien en los 4 primeros sellos, hermanos, se nos habla de 4 caballos. Y cada uno lleva un jinete. Pero en este primer
sello nosotros vemos que el caballo es de color blanco y está simbolizando esos caballos del Apocalipsis, los movimientos que sucederían entre los hombres. Esos 4 caballos representan 4 grandes movimientos religiosos que se han levantado en la tierra después de haber venido el Señor Jesucristo. Estos 4 jinetes apocalípticos iban a recorrer toda la tierra. El caballo blanco fue el primer movimiento que se inició. Su significado por su color simboliza y representa un movimiento de pureza, de limpieza, de pulcritud y sin mancha. Este caballo, hermano, no tiene relación con los otros 3. Este caballo, por un lado, hermano, representa algo bueno, representa ese movimiento de santidad, pero los otros 3, hermanos, representan movimientos destructivos, de angustia, de sufrimientos, de engaños. Por ejemplo, el caballo de color bermejo representa un movimiento que iba a derramar sangre a través de su recorrido por esta tierra, iba a causar daño. Pero en el caso, hermanos, del primer movimiento, el jinete que lo monta, por el contrario, es un ser sumamente amoroso y que iba a vencer, había vencido ya e iba a seguir venciendo. Veamos el significado del color blanco. El color blanco en la escritura, hermanos, es símbolo de pureza, de santidad y de victoria. Dice, por ejemplo, la palabra de nuestro Dios: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. También aquellos que entran a las bodas del Cordero van vestidos de ropas blancas y de lino fino, limpio y resplandeciente. La Biblia en el libro de Apocalipsis nos menciona varios eventos y varias escenas proféticas en donde el color blanco representa eso: pureza, santidad, victoria. Por ejemplo, Apocalipsis 20:11 nos habla del gran trono blanco, el trono de Dios. También en Apocalipsis 6:11 se nos habla de las vestiduras dadas a los mártires. Esto aparece en el 5º sello y dice que esas vestiduras son blancas. También en Apocalipsis 2, versículo 17, en una de las bienaventuranzas, Apocalipsis, una de las 7, nos habla de la piedrecita con el nombre nuevo, y esa piedrecita es blanca. También Apocalipsis 7:13 nos habla de aquella multitud que es redimida, aparte de los 144,000, las cuales están vestidas de ropas blancas y tienen palmas en sus manos, y estos han vencido, han pasado por la gran tribulación y han vencido, han salido victoriosos. También en Apocalipsis 19:14 se nos habla acerca de los ejércitos celestiales que están vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. Apocalipsis 19:14 pues nos habla de esos ejércitos, y también estos montan caballos blancos. Entonces, en la Biblia el color blanco nunca es, hasta donde sepamos, un símbolo de Satanás o de sus seguidores. Ahora, entonces, preguntémonos, ¿quién es el jinete del caballo blanco? Ese es el centro de nuestro estudio, hermanos. Saber qué representa aquel jinete que monta aquel caballo blanco, aquel movimiento de pureza. Así como ese movimiento significa algo bueno, algo santo, algo sin mancha, también el que lo monta es sin mancha. Y ese es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el cual cabalga triunfantemente. Y para ello vamos a analizar las evidencias para asegurar que ese jinete representa a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra,
inició un gran movimiento de pureza, de santidad y de justicia. Y para ello, pues vamos a hacer uso de Apocalipsis 19:11, en donde aparece en una escena posterior, pero siempre identificando a ese jinete como el verbo de Dios. Veamos qué dice. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco, y el nombre que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa del que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los calificativos fiel y verdadero únicamente son aplicados a Jesucristo. Él es ese Hijo de Dios fiel. En su boca no hay engaño. Él es verdadero en toda la esencia. También dice de que él es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ese Verbo, amados hermanos, es el Hijo de nuestro Dios, es Jesús. Y aparte dice, su ropa estaba teñida de sangre. Nos habla, hermanos, de el sacrificio tan grande que él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ese jinete es nuestro Señor Jesucristo. Ahora él va sobre una cabalgadura. Veamos lo que dice Salmo 45:4. Dice: cabalga victorioso por la verdad, la humildad y la justicia. Que tu poderosa mano realice grandes hazañas. Voy a tener un poquito, quiero. Muy bien. No sé, hermano, si se está escuchando. Quisiera. Sí, hermano, se escucha bien. Muy bien. Continuamos entonces. Dice de que ese jinete, hermanos, que monta ese caballo, está sobre una cabalgadura, y esa cabalgadura representa la verdad y la justicia. En Hebreos 1:8-9, ese mismo relato de Salmo 45 es aplicado al Hijo de Dios cuando habla que él es superior a los ángeles y que Dios lo ha ungido, el Padre lo ha ungido como Dios, y que le ha coronado porque encontró en él justicia, encontró en él humildad, verdad, y dice que este jinete cabalga victorioso. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, es un jinete victorioso y que realiza grandes hazañas. Veamos qué significa ese arco, lleva ese jinete. Para ello vamos a leerlo, dice el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 9. Has desnudado completamente tu arco, has provisto en abundancia las flechas de tu palabra. Ese arco, mis amados hermanos, es los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que de su boca salen en abundancia esas flechas. Esas flechas es su palabra, que es poderosa y eficaz para penetrar los corazones. Sabemos que un arco sirve para disparar saetas o flechas, y este jinete traía consigo un arco poderoso, un arco muy distinto al que nos describe Jeremías 9:3, cuando habla del pueblo de Israel y dice: dispusieron su lengua como un arco, se hicieron fuertes en la tierra para el engaño y no para la fidelidad.
Aquí vemos que cuando una persona habla engaño, está disparando flechas o saetas. ¿Y con qué las dispara? Las dispara con su lengua. Entonces la lengua se convierte en un arco, pero en un arco que dispara flechas de maldad. En cambio, de los labios de Cristo, lo dicho por su boca son, hermanos, verdades eternas. No son mentiras las que él lanza con ese poderoso arco, sino son saetas agudas, flechas que caen en el corazón de los enemigos y de las naciones. Pero esos enemigos son enemigos espirituales. Nosotros, antes de llegar a los pies de Jesucristo, éramos enemigos a causa del pecado. Y entonces era necesario, hermano, que fuésemos vencidos por medio de la palabra. La palabra nos convence de pecado. Y dice el Salmo 45:5, tus agudas flechas caen en el corazón de tus enemigos y las naciones se postran ante tus pies. Dejándonos llevar, hermanos, por el lenguaje retórico del texto, diremos que las saetas agudas que dispara Cristo son las poderosas verdades. Los labios preciosos del Señor Jesús se abrieron para disparar esas saetas que hicieron heridas en la conciencia y en el corazón de sus enemigos, causando arrepentimiento, causando ese impacto. Nosotros, hermanos, también en el tiempo pasado éramos aquellos que nos encontrábamos en el mundo, éramos enemigos, y él atravesó nuestros corazones con esas saetas agudas de verdad y mató nuestra vieja naturaleza para formar una nueva criatura. Podemos decir, hermanos, que los primeros en caer rendidos por estas afiladas saetas fueron los apóstoles, quienes fueron atravesados por el arco de la verdad. Esos benditos labios de Cristo atravesaban los corazones y conquistaban el alma de los perdidos. Así sucesivamente, a través del tiempo, muchas personas han creído al santo evangelio por estas saetas agudas que son esos dichos verdaderos. Entonces, hermano, al llevar este jinete un arco en su mano, eso significa que tiene abundancia de flechas de su palabra y son disparadas por su boca. Son los dichos de nuestro Señor Jesucristo, esas saetas. Ahora, algunos han dicho, pero el jinete del capítulo 19 no lleva un arco, sino que lleva una espada que sale de su boca. Y la espada también representa la palabra de Dios. Pero si usted lee todo el Salmo 45, amados hermanos, yo los invito a leer. Ahí va a ver que habla de que el que cabalga sobre la humildad, sobre la justicia y sobre la verdad, dice de que tiene una espada en su mano, y también habla de saetas que son disparadas, según ya lo veíamos en Salmo 45:5. Son saetas agudas. Ahora, las saetas necesariamente son disparadas con un arco, el cual se utiliza para poder arrojar esas flechas y lleguen lo más lejos posible y sean certeras en los corazones, en los blancos. Ahora, dice que a ese cordero, a ese jinete le fue dada una corona. En primer lugar, notemos que la corona que posee el jinete le fue dada. ¿Quién se la dio, hermanos? Lógicamente, su Padre, que está en los cielos, es el que lo ha coronado. Después de haber vencido en la cruz el pecado, la muerte y a Satanás, dice Hebreos 2:9. Pero sí vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo un poco menor que los ángeles. ¿Cuándo Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles?
cuando estuvo en la condición de hombre, es decir, cuando ese verbo se hizo carne, cuando fue semejante a nosotros, él fue hecho un poco menor que los ángeles, porque el ser humano, dice el Salmo 8, ha sido coronado de gloria y de lustre y hecho semejante, o un poco menor, perdón, un poco menor a los ángeles. Ahora, en Hebreos ha venido hablando que Jesús es superior a los ángeles, porque a cuál de sus hijos, a cuál de los ángeles, perdón, le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ninguno, solamente a Jesucristo. Jesucristo no es un ángel, Jesucristo es superior a los ángeles. Pero cuando él estuvo en esta tierra, en la condición humana, dice que por un breve tiempo fue menor que los ángeles, porque participó de la humanidad, de la carne y de la sangre. Entonces, estando en esa condición, él venció. Dice Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que Jesús venció a Satanás estando en la condición de hombre. Entonces, hermano, dice Jesús durante un breve tiempo fue hecho poco menor que los ángeles y ahora ha sido coronado de gloria y de honor, porque sufrió y murió por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros. Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Entonces, al padecer el martirio, hermanos, dice de que él es coronado. Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hermanos, podemos ver que esa corona, hermanos, es una corona de honra, es una corona de gloria, es una corona de honor que recibe. ¿Por qué? Porque sufrió y porque murió. Entonces, y aplica el versículo, la parte última del versículo que dice, y salió venciendo. Y para vencer, hablábamos que el caballo representa movimiento. Ese movimiento que está hablando Juan en el primer sello inició con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ese caballo comienza a correr con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús vence en la cruz a Satanás. La tumba no le puede retener sino por 72 horas, pero luego Jesús se levanta victorioso de la tumba. Él dice, yo he vencido al mundo, confiad en mí. Entonces él ya ha vencido, pero él sigue venciendo. Es ese guerrero, es ese jinete victorioso que sigue luchando, sigue lanzando esas saetas agudas y afiladas, que es su santa palabra, y sigue venciendo. Para el tiempo en que Juan escribe esto, allá por el año 95, hermano, la iglesia que representa este movimiento ya tenía una trayectoria desde el año 30 de nuestra era cristiana, y la promesa es que la iglesia seguirá venciendo porque lleva como líder al jinete del caballo blanco, que es Jesucristo, que es vencedor. Mediante la revelación de este sello recibida, hermanos, a finales del siglo I, se proyectó para el resto de la era cristiana una intensa guerra del Cordero contra las fuerzas del mal. Y también esto nos habla del glorioso triunfo final sobre Satanás y todos los seres humanos rebeldes al servicio del mal. Es una guerra espiritual, hermanos. Es una guerra no contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades en los aires, según Efesios capítulo 6 y versículo 12. Y nuestras armas no son armas carnales, sino armas espirituales, para derribar toda fortaleza y todo aquello que se levante contra Dios. Entonces, hermano, vemos cómo ese jinete dice salió venciendo. O sea, él
ya había vencido en su muerte, pero para vencer, es decir, a la medida que avanza el caballo blanco, hermano, que avanza por toda la tierra, porque es necesario que la verdad se predique en todo el mundo, hermano. Dice que ese evangelio debe ser predicado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. De allí partió ese caballo blanco y va para recorrer todo el mundo, hermano. Jesús dijo en Hechos capítulo 1 y versículo 8, y me seréis testigos. Cuando hayan recibido el poder del Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese jinete, ese caballo, hermanos, que representa ese movimiento religioso, representa, hermano, a la iglesia en su caminar. Ese jinete, hermano, es necesario que recorra todo el mundo, hermano. Ahora, para el tiempo de la visión que está teniendo, hermano, Juan, Jesús ya había vencido a Satanás, según Hebreos 2:14. Ya lo veíamos. Ya ha vencido la muerte, según Apocalipsis 1:18. Ya ha vencido al mundo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La misión de Jesucristo montado en su caballo blanco es vencer y seguir venciendo. Vencer y seguir venciendo. ¿Qué importancia tiene esta visión para nosotros como iglesia en la actualidad? ¿Y qué importancia tuvo para la iglesia en el tiempo que se escribió? Y para poder entender hoy en día eso, hermano, el valor que tiene esta profecía es de trasladarnos al tiempo cuando Apocalipsis fue revelado, que es a finales del siglo I. Ya les decía, por el año 95. Dice, y en aquel tiempo, ese poderoso imperio romano se oponía a la iglesia persiguiéndola. Por ejemplo, durante los reinados de Nerón y Domiciano. Y así vinieron otros emperadores como Trajano, Aureliano y otros emperadores. Pero para el tiempo de Juan, Nerón y Domiciano habían perseguido la fe cristiana. Incluso Juan está en la isla de Patmos porque este Domiciano lo desterró allí para que muriera. Ya antes, según la historia, hermanos, dice de que Juan había sido echado en una olla con aceite y no se había muerto. Y entonces, hermano, viene otra vez lo había querido envenenar y no le había pasado nada al anciano Juan. Y luego lo destierra a esa isla de Patmos para que allí muriera. Y es allí donde recibe la visión del Apocalipsis. Entonces, en medio de esa persecución se da esta revelación. Por otro lado, pese a la destrucción del templo judío en el año 70, hermanos, del siglo I, aún habían judíos con fuertes concentraciones en las ciudades gentiles, como por ejemplo en Alejandría, en Antioquía, en Siria, en Cesarea, en donde habían sinagogas de judíos y habían, hermanos, estos judaizantes, pudiéramos llamar, querían influir en la iglesia para que volvieran a los ritos, para que volvieran a la circuncisión, para que volvieran al sistema de justificación mediante la ley mosaica. Entonces, hermano, la iglesia estaba luchando, por un lado, con la persecución de los romanos, internamente con la oposición de los judaizantes. La iglesia estaba, hermano, sufriendo. Numéricamente, la iglesia en su totalidad constituía una pequeña parte de la población global. Pudiéramos decir que era una pequeña representación en medio de tanta hostilidad y de tanta contrariedad contra la iglesia. Futuro vislumbraba a ella frente a las fuerzas opositoras tan grandes y feroces. Pues mediante el primer sello, Dios le dice, parafraseando lo que acabamos de leer en Apocalipsis 6, 1 y 2. Cristo, mi hijo, coronado y armado, aún cabalga montando sobre su caballo blanco y seguirá cabalgando, venciendo y para vencer. Entonces, pensamos que los cristianos de aquel tiempo, el sentido de la profecía era que Cristo
continuaría su lucha en la tierra a través de la iglesia hasta vencer de una vez y para siempre a todos los enemigos, tanto espirituales, porque se venía la oposición, estaría la oposición de la bestia, literalmente, hermano. Vencer a la muerte de una vez y para siempre, vencer el pecado. Entonces, hermano, lo que está diciendo es que la iglesia iba a continuar en esas luchas y que ese caballo, hermano, representa que la iglesia iba a salir victoriosa. Tenía que cumplirse aquello que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efectivamente, esta relación servía y sirve aún en este tiempo para confirmar la promesa dada por Cristo, a sus seguidores. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su efecto en la iglesia de todos los tiempos es de levantarnos el ánimo, de infundirnos el valor y de confirmar nuestra esperanza. Como conclusión puedo decir, hermanos, que en la actualidad la iglesia fiel y verdadera somos los soldados leales del poderosísimo gigante guerrero del caballo blanco, que es Cristo. Él es nuestro general y nosotros somos su ejército espiritual en la tierra, en la gran batalla espiritual que estamos lidiando cada uno de nosotros. Deberíamos de estar dispuestos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, soportando pacientemente y valerosamente el calor, el peligro, la fatiga de la batalla espiritual, ya que el jinete del caballo blanco es invencible. También nuestra victoria es absolutamente segura. Hay una alabanza que cantamos que dice: la victoria es segura a las huestes de la fe. La iglesia debe seguir avanzando firme hacia adelante, porque llevamos a nuestro general que ha vencido y sigue venciendo a través de su iglesia. Por lo tanto, no debemos desmayar. La corona nuestra está asegurada. No permitamos que nadie nos la arrebate. Tampoco dejemos que se pierda por negligencia o por descuido nuestro. Entonces, recapitulando, dice Juan: yo vi un jinete montado sobre un caballo blanco, teniendo un arco en su mano, y salió venciendo y para vencer. El jinete representa a Cristo. El caballo blanco sobre el que monta es ese movimiento de pureza que podemos decir es su santa iglesia. Él cabalga sobre justicia, sobre verdad y sobre la humildad. Tiene un arco que dispara saetas agudas, que son la palabra de nuestro Dios. El arco es su boca o su lengua, de donde salen esos dichos poderosos que traspasan los corazones de sus enemigos. Y ese jinete ha vencido y sigue venciendo. Y la iglesia, hermano, va a seguir, hermano. Ese movimiento partió de Jerusalén y llegará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para encontrarse con aquel general que va guiándonos en esa lucha espiritual. Por lo tanto, es el objetivo, hermanos, yo encuentro que es levantarnos los ánimos, infundirnos valor, confirmar nuestra esperanza, así como aquella iglesia en tiempo de Juan está sufriendo persecución, pero a través de esta profecía Dios infunde aliento y le dice: no se preocupen, que la iglesia necesario es que sufra, pero la iglesia tiene que salir victoriosa. La iglesia en este tiempo tiene dificultades, tiene oposición interna y externa, pero tenemos al jinete que ha vencido y seguirá venciendo. Y si él ha vencido, nosotros también somos vencedores. Dejo el espacio, hermanos, para preguntas y respuestas sobre este tema, hermano. Pregunta del hermano Moisés Guzmán, dice que en qué fecha se cumplirá este tema o esta profecía.
hermano, esta profecía, hermano, abarca desde cuando parte la iglesia, hermano, es fundada por nuestro Señor Jesucristo, comienza el avance de la iglesia a través de los tiempos, ha pasado por tiempos de persecución, ha pasado tiempos difíciles, escondiéndose en las cuevas, predicando siempre el santo evangelio, teniendo esas marcas distintivas que es guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esta iglesia, hermanos, pues sabemos que es la novia del Cordero, ¿verdad? O sea, la iglesia llega hasta el encuentro de su Señor y allí pues podemos decir que este caballo llega o cumple su función hasta que Cristo venga, Cristo aparezca. Ahora mi hermano Estefan dice, Cristo y su iglesia vencerán al diablo hasta después del milenio o en la cruz fue. Bueno, Cristo ha vencido el diablo, dice, para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, la profecía nos dice venciendo y para vencer. Es decir, él ya venció, pero nosotros, hermanos, necesitamos también vencer, ¿verdad? El Señor dijo, yo he vencido al mundo, pero confíen para que ustedes también lo venzan. Él ya venció el pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora nosotros, hermanos, necesitamos vencer, salir victoriosos. Allá en Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante, Juan ve una gran multitud que no se puede contar y dice que estos estaban vestidos de ropas blancas y tenían palmas en sus manos. Esas palmas significan victoria y lo blanco la pureza. Y dice, ¿y estos quiénes son? Dice, ¿y de dónde han venido? Le preguntan a Juan y Juan dice, Señor, tú lo sabes. Y me dijo uno de los ancianos, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, en medio de esa tribulación, la iglesia va a salir siempre victoriosa, hermano. La iglesia tiene la promesa que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, aunque es atacada por las fuerzas del mal, pero sin embargo, hermano, el que la va guiando, el que la va conduciendo, el que la va piloteando o cabalgando, es el jinete que es Cristo, hermano. Él va montado sobre ese movimiento y por lo tanto la iglesia, hermano, es victoriosa también y vamos de victoria en victoria. Hay estudios que son editados o, como les diría, hechos por personas fuera de la iglesia, ¿verdad? Y a veces, hermano, tienden a confundirnos un poco, ¿verdad? Y una de las cosas que se cree comúnmente en el mundo religioso es que este caballo blanco representa la falsedad religiosa y que quien monta este caballo es el anticristo. Usted puede buscar en internet y va a encontrar referencia a lo que estoy diciendo. Entonces, bajo esas premisas, muchas veces también nos lleva a dudar a veces como iglesia y como predicadores. ¿Será que esto representa un movimiento de maldad, dado que los otros tres caballos hablan de muerte, hablan de hambre, hablan de escasez? Pero cuando nosotros vamos a la escritura, vemos, hermanos, de que a Satanás nunca se le ha representado con el color blanco. Segundo es que también no hay ninguna referencia de un hecho de maldad o obras negativas que haya hecho el jinete del caballo blanco. Por el contrario, los otros tres nos habla que causan destrucción, causan muerte, causan hambre, pero de este nos habla solamente cosas positivas. No podemos entonces nosotros tergiversar y decir que esto se trata de algo malo o de algo, de un blanco aparente, porque ya vimos que el blanco siempre se ha utilizado para designar pureza, santidad y victoria. En ningún momento, hermano, podemos encajar esto con lo que es el anticristo o falsos profetas. Ok, mi hermano. Ya aclarado todo eso, mi hermano, pues para que nos pueda despedir en palabras de oración y bendición. Una vez más, bendito Dios,
hemos podido, Divino Padre, dedicarnos al estudio de su Santa Palabra, de un tema muy bonito, Divino Dios, para poder también, Divino Padre, predicar a través de estos medios y de esa manera poder dar a conocer la verdad. Le agradecemos, Padre Santísimo, y le pedimos que así, de esa manera, podamos continuar estas bonitas predicaciones y que usted siempre nos asista con su Santo Espíritu y que, Divino Dios, esta obra es suya y solamente usted nos puede dirigir y sin usted nada podemos hacer. La honra y la gloria sea para usted, amoroso Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi hermano. La bendición, mi hermano. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos. Paz a todos. Paz a todos. Paz, carísimos hermanos. Bendiciones Gracias, a hermano todos Juan. los que se conectaron. Paz, amados hermanos. Paz, hermano. Hermano, muchas gracias, Gracias a hermano. Paz a todos. Carlos. Gracias, hermano Juan Carlos. Paz, hermana Sarita, y paz a todos los que están conectados y han dejado sus saludos. Bendiciones.